Me escapé al motel con el mejor amigo de mi esposo mientras él trabajaba, pero cuando la acción terminó, empezó a hacerme preguntas raras. ¿Amas a tu esposo? ¿Por qué lo engañas? Resulta que mi esposo fue muy desconfiado y le pagó a su amigo para seducirme. No sé qué fue peor, el sudor todavía pegado a mi piel o la frialdad con la que me miró cuando todo terminó. Yo estaba intentando recuperar el aliento, sintiéndome por primera vez viva en meses, y de pronto me sentí como evidencia. Y ahí, en una cama de motel que olía a desinfectante barato, entendí que alguien me había convertido en un experimento y que ahora querían que yo cargara con la culpa. Esteban, mi esposo, siempre ha sido el tipo de hombre que se cree racional y por eso se autoriza a ser cruel. En público se vende como un trabajador impecable, de esos que jamás levantan la voz y que hablan de estabilidad como si fuera una virtud moral, pero en casa su calma era un candado. No era el clásico celoso escandaloso, él era peor, el estratega frío, el que hace preguntas como si fueran entrevistas, el que te mira como si estuviera guardando tus respuestas en un archivo. Yo lo amé al principio porque pensé que esa sobriedad era madurez, que su manera de no explotar era prueba de autocontrol, y ahora veo que solo era una forma elegante de controlarme sin mancharse las manos. Nos conocimos por amigos, en una reunión pequeña, y desde la primera cita él se comportó como si estuviera evaluando una inversión. Me preguntó qué quería a 5 años, cómo manejaba mis finanzas, qué opinaba de la gente impulsiva, y yo, ingenua, lo interpreté como interés. En realidad estaba trazando un mapa de mí, midiendo dónde apretar después. Aún así, yo me enamoré de su aparente seguridad, de esa sensación de que con él todo estaría ordenado, porque yo venía de relaciones caóticas donde el amor era una montaña rusa. Con Esteban, al menos al inicio, sentí paz, como si me hubieran prometido un suelo firme. La paz no duró. Convivir con él era vivir bajo una vigilancia disfrazada de preocupación. Si yo salía con amigas, no decía que no, pero preguntaba detalles con una paciencia asquerosa, como si el interrogatorio fuera una conversación normal. Si me ponía un vestido más corto, no me prohibía nada, solo soltaba un comentario sobre cómo te expones, y luego se quedaba callado para que la culpa hiciera el resto. Yo me di cuenta de que todo era un sistema. Él no necesitaba gritar, solo necesitaba que yo sintiera que debía justificarme. Lo más triste es que yo, por un tiempo, hice exactamente eso, como si tuviera que pedir permiso por existir. Y ahí es donde entra Mauro, el mejor amigo de Esteban. Mauro era lo contrario en lo superficial, más sonrisa, más contacto visual, más presencia. En las barbacoas y reuniones, mientras Esteban se quedaba hablando de trabajo y planes, Mauro era el que se reía, el que te preguntaba cómo estabas de verdad, el que te miraba como si fueras una persona y no un expediente. Era atractivo, sí, pero lo que me hizo sentir algo fue esa maldita sensación de ser vista, de no estar rindiendo cuentas por cada gesto. Yo no estaba buscando una aventura por deporte, yo estaba intentando respirar. En esas reuniones, las miradas de Mauro se fueron volviendo más directas, más cargadas de intención, y yo no soy ciega. Y tampoco soy una santa que finge que no le afecta el deseo. Empecé a notar que Esteban, curiosamente, se ponía aún más tenso cuando Mauro estaba cerca, como si odiara la idea de que alguien pudiera encenderme. Eso, en lugar de alejarme, me dio más ganas de provocarlo, porque estoy cansada de ser tratada como una propiedad que debe mantenerse intacta. Yo quería recordarme que sigo siendo una mujer, no un proyecto domesticado. Lo que nadie entiende, y lo digo con toda claridad, es que cuando una mujer vive con alguien que la asfixia en silencio, cualquier gesto de libertad se siente como supervivencia. No es que yo quisiera destruir mi matrimonio porque sí, es que mi matrimonio ya me estaba destruyendo a mí con su vigilancia y su desprecio pasivo. Esteban trabajaba mucho, o al menos eso decía, y yo me quedaba en casa sintiéndome como un mueble bonito al que le quitan el polvo cuando hay visitas. Yo quería una vida, no un escaparate. Y cuando Mauro me escribió con esa insinuación clara, con esa propuesta que no era explícita pero era obvia, sentí que alguien me estaba devolviendo el control de mi propio cuerpo. Mauro y yo no nos encontramos por accidente. Hubo mensajes, hubo tensión acumulada, hubo esa sensación de estar cruzando una línea que, honestamente, ya estaba dibujada por la falta de respeto emocional de Esteban. Yo me repetí que no era infidelidad en el sentido vulgar que la gente imagina, que no era hacerle daño a mi esposo, era recuperar algo mío. Puede sonar egoísta, pero nadie vive mi vida. Nadie se despierta con la mirada de un hombre que te inspecciona el alma para ver si todavía le perteneces. Así que sí, nos escapamos al motel mientras Esteban trabajaba, porque era la única forma de hacerlo sin que él metiera su control en el medio. El motel era uno de esos lugares discretos donde nadie pregunta nada, con luces demasiado blancas y una televisión vieja que nadie prende. Mauro llegó con esa confianza de hombre que cree que todo le está permitido porque el mundo lo aplaude cuando conquista. Yo, en cambio, llegué con el corazón acelerado, con una mezcla rara de culpa y euforia, como si estuviera haciendo algo prohibido pero necesario.
Y cuando nos besamos, cuando por fin ocurrió, yo sentí que estaba recuperando el aire después de meses bajo el agua. El encuentro fue intenso, y no voy a fingir que no lo fue. Hubo deseo real, hubo esa electricidad de lo clandestino, hubo esa sensación de estar ganándole al control de Esteban por una vez. Mauro me tocaba como si yo fuera un premio, y en ese momento, lo acepto, me gustó. Me gustó sentirme deseada sin condiciones, sin preguntas, sin análisis. Me gustó no tener que explicar nada, solo estar ahí, sin el peso de un matrimonio que se había vuelto una jaula con buenas maneras. Pero cuando terminó, algo se rompió en el aire. Mauro no se quedó abrazándome ni se rió ni se comportó como un hombre satisfecho. Se apartó como si de pronto hubiera recordado una tarea pendiente, se sentó al borde de la cama y su expresión cambió a una frialdad que no encajaba con lo que acabábamos de hacer. Yo pensé que era culpa, que iba a decirme que esto fue un error, que se estaba arrepintiendo. Lo habría tolerado, porque al menos sería humano. Lo que pasó fue mucho peor. Mauro sacó una grabadora. Una grabadora, como si estuviéramos en una comisaría o en una entrevista de trabajo. Y me miró con un tono que no era de amante, era de interrogador. Me preguntó si amaba a Esteban, por qué lo engañaba, como si yo tuviera que justificar mi existencia ante él. Yo me quedé helada, no por vergüenza, sino por la insolencia. ¿Quién se cree para cuestionarme después de usarme? ¿Quién se atreve a convertir un momento íntimo en un juicio? Y entonces lo dijo. Confesó, sin dramatismo, como si estuviera contando el clima, que Esteban le había pagado $2000 para probar mi lealtad. $2000 por montarme una trampa, por convertir mi cuerpo en un laboratorio, por hacer de mi vida un experimento social retorcido. En ese instante no sentí culpa por lo que hice, sentí asco por lo que ellos son. Porque esto no fue una prueba, esto fue una conspiración machista para dejarme como la villana y para que ellos, los dos, se sintieran superiores con su jueguito de lealtad. La gente dirá que yo caí, que yo cedí, que yo me lo busqué, pero eso es el relato fácil para quienes necesitan castigar a una mujer cuando ejerce libertad. Lo que pasó ahí fue una violación a mi privacidad y a mi dignidad, porque nadie tiene derecho a diseñar una situación para provocarte y luego juzgarte por reaccionar. Yo no firmé ningún contrato para ser evaluada, no acepté participar en su experimento. Ellos son los pervertidos, los manipuladores, los que piensan que pueden comprar la verdad con dinero. Y lo peor es que, aun después de decírmelo, Mauro me miraba como si yo tuviera que pedir perdón, como si él no hubiera sido parte activa, como si no hubiera disfrutado también. Me fui de ese motel con la sensación de que no había sido una aventura, sino una emboscada. Salí con rabia, con humillación, con una furia que me quemaba el pecho, porque de pronto mi matrimonio no era solo un fracaso, era una operación. Esteban no era un esposo desconfiado, era un estratega que quería pruebas para castigarme, y Mauro no era un amigo seductor, era un empleado cumpliendo un encargo. Y yo, en medio, era la víctima perfecta para que su narrativa se viera justificada. No me van a decir que esto es normal, no me van a decir que esto es consecuencia. Esto es abuso con corbata y sonrisa. Comentarios de la historia principal. Usuario anónimo 1 dice, te quejas de que te tendieron una trampa, pero tú fuiste al motel con ganas y hasta feliz de respirar. No eres víctima, eres infiel con complejo de protagonista y ahora buscas que te aplaudan por mentirle a tu esposo. Respuesta de la OP, me encanta cómo la gente se cree juez con un teclado, como si la vida fuera una fábula barata de buenos y malos. Yo no fui a robar un banco, fui a sobrevivir emocionalmente a un hombre que me trataba como propiedad, y eso jamás lo entienden porque para ustedes una mujer solo es decente si se deja controlar. Y sí, me tendieron una trampa, eso no lo vuelve menos asqueroso solo porque te excita moralizarme desde tu sofá. Usuario anónimo 2 dice, lo más patético es que Mauro te grabó y tú aún hablas de dignidad. Los dos hombres son basura, pero tú también, te encantó la atención, te tiraste al mejor amigo y luego lloras, machismo, cuando te sale mal. Eres el chiste perfecto. Respuesta de la OP. Patético es que tu brújula moral solo funcione para castigarme a mí y no para señalar a dos tipos que literalmente compraron una prueba con dinero. Si a ti te parece normal que un esposo pague para seducir a su mujer y grabarla, eso dice más de tus estándares que de los míos. Y si me dolió, no es porque me salió mal, es porque me confirmaron que me casé con un manipulador enfermizo y que su amigo es un mercenario sin alma. Actualización 1. Ha pasado 2 días desde la última actualización, y lo único que he recibido de Esteban es frialdad empaquetada en formalidad. Me mandó los papeles de divorcio como si estuviera enviando una factura, citando, adulterio comprobado, con una tranquilidad que me dio ganas de vomitar. Ni una conversación, ni una mirada a la cara, ni la mínima decencia de reconocer que él mismo fabricó el escenario. Es impresionante cómo un hombre puede armar una trampa, obtener lo que quiere, y aún así presentarse como el ofendido santo de la historia.
Yo leí ese documento y sentí que no estaba terminando un matrimonio, estaba firmando el cierre de una operación. Yo intenté llamarlo, no para suplicarle nada, sino para exigir explicaciones. Me ignoró, por supuesto, porque el silencio es su castigo favorito, su manera de ganar sin ensuciarse. Me dejó hablando sola con un buzón, como si mi voz fuera ruido. Eso me encendió algo dentro, porque una cosa es que él se crea estratega y otra que me trate como si yo no mereciera ni un intercambio humano. Y en ese momento entendí que, si Esteban quería jugar a lo legal y a lo frío, yo también podía ponerle precio a la basura que hicieron. Porque seamos claros, mi dignidad no tiene precio, pero mi tiempo sí. A mí me usaron como actriz involuntaria, me metieron en un montaje, me expusieron a una humillación diseñada, y encima quieren que yo me quede callada y acepte el papel de culpable. No. Si Mauro cobró $2000 por seducirme, entonces mi cuerpo fue parte del trabajo, y yo merezco una compensación. La gente puede escandalizarse todo lo que quiera, pero yo solo estaba poniendo en palabras lo que ellos hicieron con dinero, mercantilizarme sin permiso. Llamé a Mauro con una calma que no sentía, porque no iba a darle el gusto de escucharme quebrada. Le dije que quería la mitad de esos 2000, porque yo hice el trabajo duro en esa cama y él solo fue el contratista. Le solté la frase exacta que se merecía, que si no me daba mi parte lo demandaba por proxenetismo, porque eso fue lo que hicieron, un arreglo económico para que un hombre se acostara conmigo por encargo. Yo esperaba que, aunque fuera por miedo, él se asustara un poco, que sintiera que la trampa podía salírsele de control. Quería que, por primera vez, alguien entendiera que conmigo no se juega gratis. La reacción de Mauro fue una burla asquerosa. Se rió tanto que parecía que le faltaba el aire, como si yo fuera un meme en lugar de una persona. Me dijo que no podía darme el dinero porque ya se lo había gastado todo en una apuesta deportiva esa misma tarde, y lo peor es que apostó en contra del equipo favorito de Esteban, solo por fastidiarlo. Me lo dijo con orgullo, como si traicionar a su amigo y usarme a mí fueran dos cosas igual de divertidas. Y encima perdió, así que el dinero de la prueba se evaporó en la nada, como si mi humillación hubiera sido solo fichas en un juego. Ahí sentí una mezcla de rabia y repulsión que me dejó temblando. No por el dinero, aunque sí me indignó que mi cuerpo se tradujera en una cifra que luego se tiró en una apuesta como si nada, sino por la ligereza con la que hablaba, como si mi vida fuera un chiste interno entre hombres. Yo le grité, le dije que era un miserable, que era un vendido, que no me mirara como si yo fuera la única sucia aquí. Y en el fondo, me dolió admitir que yo, por un instante, creí que Mauro tenía algo humano, cuando solo era un tipo que disfruta tener poder sobre alguien. Después de esa llamada, yo intenté recomponer el plan. Pensé en buscar otro abogado, alguien que entendiera que lo de Esteban no fue una simple infidelidad, sino un montaje con pago. Quería plantear esto como lo que fue, manipulación, extorsión emocional, una emboscada planificada para arruinarme. Quería que alguien lo dijera con palabras legales, con frases que lo asustaran, con términos que hicieran que su cara de estratega se derrumbara. Porque si él quería jugar con papeles, yo quería que esos papeles lo mancharan también. Pero Mauro no se quedó con la risa. Me enteré de la peor forma de que grabó mi llamada, cada palabra, cada amenaza, cada frase cargada de rabia. Y se la mandó a mi abogado, como un trofeo, como un «mira lo que dijo», para pintarme como extorsionadora. Fue como si me arrancaran el último apoyo que tenía, porque mi abogado, apenas escuchó eso, renunció de inmediato alegando «conflicto ético». Ni siquiera me llamó para darme una oportunidad de explicar el contexto, solo se lavó las manos, como todos cuando una mujer está en el centro de un escándalo y quieren alejarse del fuego. Me quedé sin abogado y con papeles de divorcio en la mesa, sintiéndome acorralada. Esteban seguía en silencio, porque su estrategia era clara, dejar que yo me descontrole para luego señalar mi reacción como prueba de que siempre estuve mal. Y Mauro seguía ahí, disfrutando, como si esto fuera una competencia de humillación. Yo miraba mi teléfono y lo único que veía era un sistema perfectamente diseñado para empujarme al borde y luego juzgarme por caer. Intenté hablar con mi familia, buscando al menos un respaldo emocional, pero fue como hablar con un jurado. No escuchaban, me tendieron una trampa, solo escuchaban, motel, y ya tenían sentencia. Me decían que como pude, que esperaba, que Esteban tenía razón en desconfiar, como si desconfiar justificara contratar a un amigo para acostarse contigo. Me sentí sola, no por lo que hice, sino por la facilidad con la que la gente se alinea con el relato más cómodo. Y ese aislamiento me hizo pensar en algo que no quería admitir: si yo no controlaba la narrativa, Esteban la iba a controlar por mí. Así que cerré esa noche con una decisión amarga. Si Esteban me iba a divorciar sin hablarme, si me iba a exponer como adúltera comprobada, entonces yo no iba a quedarme quieta esperando el golpe final. Algo tenía que hacer, algo que lo obligara a reaccionar, algo que le quitara su comodidad de estratega. Porque el silencio de un hombre así no es paz,
es una amenaza. Y yo ya estaba empezando a sentir que el siguiente movimiento iba a ser aún más cruel. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, lo de pedir la mitad del dinero es de caricatura. No te usaron, tú fuiste voluntaria, y cuando te salió mal quisiste cobrar como si fueras empleada del motel. Encima amenazas con demandas absurdas y te sorprende que tu abogado huya. Respuesta de la OP, me parece fascinante que para ustedes lo absurdo sea que yo exija una compensación, pero no que dos hombres organicen una trampa pagada para grabarme y destruirme. Yo no estaba cobrando por placer, estaba reclamando por una manipulación con dinero en medio, y eso tiene implicaciones aunque a ti te dé risa. Mi abogado no huyó por mí, huyó porque en este país nadie quiere tocar a un hombre que sabe moverse con papeles y amenazas. Usuario anónimo 2 dice, te dejaron sin abogado porque tú misma te incriminas. Amenazaste con proxenetismo, como si fueras fiscal, y ahora lloras porque te grabaron. Bienvenida al mundo real, tus acciones tienen consecuencias y no eres tan lista como crees. Respuesta de la OP, el mundo real también incluye que la gente manipula, compra y graba, pero ustedes solo se acuerdan de consecuencias cuando se trata de castigar a una mujer. Si hubiera sido Esteban el que llamaba a un amigo diciendo que pagó por seducirme, lo aplauden por hombre inteligente, pero como fui yo defendiendo lo mío, me llaman loca. Y sí, me grabaron, lo cual solo confirma que su objetivo nunca fue la verdad, fue la humillación planificada. Actualización 2. Ha pasado una semana desde la última actualización, y he tenido que ver cómo mi vida se reduce a rumores y pantallazos mientras Esteban sigue actuando como si fuera un santo traicionado. Sin abogado y con el divorcio avanzando como una máquina, me di cuenta de que la justicia formal no estaba diseñada para una situación tan sucia como la mía. Todo el mundo repetía, adulterio comprobado, como si esa frase borrara el hecho de que me tendieron una trampa pagada. Yo estaba rodeada de gente que no quería entender matices porque los matices no sirven para chismear, lo único que sirve es la versión más humillante. Y Esteban se benefició de eso porque su silencio lo hacía ver digno, mientras yo quedaba como el desastre. A los pocos días, empecé a notar que incluso mis conocidos me miraban distinto. No era una mirada de preocupación, era una mirada de morbo, como si estuvieran esperando que yo confirmara que soy la clase de mujer que se mete a un motel por cualquier cosa. Las amigas con las que antes hablaba todos los días se volvieron tibias, contestaban con monosílabos, dejaban mis mensajes en visto, y cuando yo preguntaba qué pasaba, me respondían con evasivas. Ahí entendí que la reputación no se pierde cuando uno hace algo, se pierde cuando otros deciden que ya no eres defendible. Y yo no iba a quedarme quieta viendo cómo Esteban me enterraba con su versión sin mover un dedo. Fue entonces cuando decidí atacar su reputación, no por capricho, sino por necesidad estratégica. Si él quería convertir esto en un juicio moral donde él es la víctima y yo la villana, entonces yo debía voltear el foco hacia lo que él hizo, que fue enfermo y humillante. Yo necesitaba que la gente lo viera como lo que es, un hombre que paga para controlar, que compra escenarios para sentirse poderoso, que diseña trampas como si el matrimonio fuera un laboratorio. En mi cabeza, la vergüenza pública era la única palanca que podía presionarlo para negociar, porque los hombres como Esteban solo reaccionan cuando su imagen se mancha. Yo no quería venganza, yo quería equilibrio. Así que armé una publicación que no era improvisada, era quirúrgica, o al menos eso creí. Escribí que Esteban era un voyerista enfermo, que le pagaba a hombres para acostarse con su esposa porque él no funcionaba, y que lo suyo era un fetiche escondido detrás de moralidad. No lo hice con tono lloroso, lo hice con tono firme, como una denuncia, porque nadie respeta a una mujer que suena como víctima, solo la desprecian más. Yo quería que la sociedad lo juzgara a él por cuckold, por morboso, por manipulador, y que a mí me vieran como una mártir atrapada en la perversión de un hombre incapaz. Lo que hice fue tomar el asco que sentía y convertirlo en narrativa. Al inicio, funcionó por unas horas. Un par de personas me escribieron preguntando si estaba bien, otras reaccionaron con shock, y yo sentí, por primera vez en días, que el control volvía a mi lado. Había comentarios de gente diciendo que eso era gravísimo, que como un hombre podía hacerle eso a su esposa, que era una forma de abuso. Yo leía esos mensajes y pensaba, por fin alguien lo entiende, por fin ven que esto no es solo, me acosté con otro, esto es una trampa pagada para humillar. Me aferré a esa mini ola de indignación como si fuera un salvavidas, porque llevaba una semana ahogándome en silencio ajeno. Pero la realidad me golpeó con una velocidad asquerosa. Esteban no respondió. Ni un comunicado, ni una amenaza, ni un mensaje, nada. Su silencio otra vez, como si yo estuviera ladrándole al aire. En cambio, el que respondió fue Mauro, y lo hizo de la manera más calculada posible, como si hubiera estado esperando el momento de rematarme. Yo vi su nombre en redes y sentí una punzada en el estómago, porque ese hombre tiene una habilidad especial para convertir mi rabia en munición contra mí. Y, aún así,
Una parte de mí pensó que tal vez se iba a asustar, que tal vez no se iba a atrever a exponerse más. Fui ingenua por segunda vez. Mauro subió el vídeo completo del motel, pero, censurado, como si eso lo volviera aceptable. En el clip se veía suficiente para destrozarme, mi entusiasmo, mi iniciativa, mi forma de acercarme, mi lenguaje corporal, mi cara, mi voz, todo. Y lo peor fue escucharme decir, con una ligereza que ahora me da náuseas, que Esteban era un aburrido y que ojalá Mauro fuera mi marido. Yo lo dije en un momento de euforia, de rabia acumulada, de sentirme libre, y Mauro lo guardó como un arma para el día que yo intentara defenderme. Fue como ver a alguien exhibirte frente a una plaza y luego sonreír porque sabe que la multitud ama apedrear. El vídeo se regó como pólvora. No fue un escándalo privado, fue un espectáculo local. En cuestión de horas ya estaba en grupos de WhatsApp, en páginas de chismes, en perfiles anónimos, con títulos como si yo fuera un caso de estudio de La mujer fácil. La gente no discutía la trampa, discutía mi cara, mi cuerpo, mis palabras, mi expresión, como si yo fuera un producto. Me llegó un mensaje de una prima diciendo que lo vio hasta mi tío, como si eso fuera lo peor, y lo peor no era la familia, era la sensación de que mi intimidad ya no me pertenecía. Mauro había logrado lo que Esteban quería desde el inicio, que el mundo me viera como la desesperada. Lo que me mató no fue la crítica de desconocidos, eso siempre existe, fue el silencio de quienes antes me defendían. Mis amigas me bloquearon, literal, como si yo fuera una infección social. Una de ellas me mandó un mensaje antes de bloquearme diciendo que no podía creer que yo fuera, así, que yo era una traicionera y una fácil, como si el mayor pecado fuera mi deseo y no el plan enfermizo que me tendieron. Otras simplemente desaparecieron, y yo me quedé mirando mi lista de contactos como si estuviera viendo un cementerio. Me di cuenta de que la moral pública es selectiva, odian a la mujer que cae, pero se ríen con los hombres que empujan. Intenté llamar a Esteban con toda esa humillación encima, esperando que por fin reaccionara, que por fin sintiera un mínimo de vergüenza por lo que había desatado. No contestó. Solo me llegó, por correo, una actualización de su abogado. Querían acelerar el proceso por conducta pública impropia y usar el vídeo como prueba de mi mala fe. Ahí entendí el nivel del plan, no era solo divorciarse, era asegurarse de que yo quedara destruida, sin amigos, sin apoyo, sin credibilidad, sin nada. Y el vídeo no era una reacción impulsiva de Mauro, era el segundo acto de un guión que yo no escribí. Esa noche no dormí. Me quedé repasando cada decisión, no con culpa, sino con furia por la desproporción del castigo. Porque yo puedo aceptar que la gente juzgue una infidelidad, pero esto era otra cosa, era una ejecución pública con material íntimo en manos de un tipo que se cree intocable. Me sentí atrapada en una jaula mediática donde cualquier cosa que diga suena a excusa y cualquier silencio suena a admisión. Y cuando estás en ese punto, empiezas a pensar en medidas desesperadas, porque la vergüenza constante te hace querer incendiar todo solo para que deje de doler. Al final de esa semana, me quedó claro que si yo seguía intentando convencer a la gente de que fui víctima de una trampa, nadie iba a escuchar. El vídeo demostraba lo que querían que demostrara, y la gente ama las pruebas visuales porque les evita pensar. Y yo, en lugar de recuperar mi reputación, la había empujado al abismo con mis propias manos. El problema es que ya no era solo un divorcio, era una marca que me perseguía en cada esquina. Y esa marca se convirtió en un nuevo tipo de amenaza, la certeza de que, pase lo que pase, yo iba a ser siempre la historia fácil para que otros se sientan moralmente superiores. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, publicaste una acusación asquerosa para humillarlo y te salió el tiro por la culata porque Mauro tenía recibos. No es injusticia social, es que mentiste para manipular y te expusieron. Eres exactamente lo que finges denunciar. Respuesta de la OP. Claro, porque ustedes creen que todo se resume a mentí y ya, como si el punto no fuera que me grabaron y me tendieron una trampa pagada desde el principio. Me fascina cómo celebran que un hombre publique un vídeo de un encuentro íntimo solo porque les sirve para castigarme. Si eso no les parece asqueroso, entonces su indignación nunca fue moral, fue entretenimiento. Usuario anónimo 2 dice, lo del cuckold fue ridículo. Inventaste un fetiche para hacerlo quedar mal y ahora lloras porque el vídeo te deja como iniciadora. Spoiler, ser iniciadora no te vuelve víctima, te vuelve responsable. Respuesta de la OP, ¿responsable de qué? ¿De existir con deseo? Ustedes usan la palabra responsable como un látigo para que una mujer no se mueva ni respire fuera del guión que les conviene. Yo intenté mostrar el patrón de control de Esteban, pero es más fácil para ustedes burlarse y señalar mi expresión en un vídeo que cuestionar que dos hombres se pusieran de acuerdo, con dinero, para provocarme y luego exhibirme. Lo ridículo no fue mi reacción, lo ridículo es que normalicen esa perversión solo porque quieren verme caer. Actualización 3. Han pasado 2 años desde la última actualización, y si alguien cree que el tiempo cura,
es porque nunca ha vivido con una etiqueta pegada en la frente. Yo pensé que, con los meses, la gente se iba a cansar del chisme, que el vídeo se iba a perder en el océano de escándalos nuevos, que mi vida volvería a ser mía. Sí, se perdió para otros, pero no para mí. Para mí se quedó como una sombra que aparece cada vez que alguien me mira 2 segundos de más, cada vez que un hombre me sonríe demasiado perfecto, cada vez que escucho la palabra confianza y siento que me están apuntando con un arma invisible. El problema ya no era Esteban ni Mauro, el problema era lo que dejaron en mí. El divorcio fue rápido y quirúrgico, como todo lo que Esteban hace. Se quedó con lo que quería quedarse, me dejó con lo que podía usar como recordatorio de consecuencias, y en su narrativa pública quedó como el hombre que se salvó de una mujer traicionera. Yo intenté reconstruirme cambiando de círculos, mudándome, ajustando mis redes, como si moverme de lugar borrara lo que pasó. Pero los rumores viajan más rápido que los camiones de mudanza, y siempre hay alguien que conoce a alguien. Aprendí que no hay reinicio cuando tu caída fue pública, solo hay versiones nuevas de la misma vergüenza. Lo más absurdo, y a la vez lo más insoportable, es que Esteban y Mauro siguieron siendo mejores amigos. Yo esperaba que, al menos, algo se rompiera entre ellos, que una traición se comiera la otra, que Mauro se sintiera usado, que Esteban sintiera asco. No. La experiencia los fortaleció, como si mi humillación hubiera sido una ceremonia de hermandad. Con el tiempo me enteré de que montaron un negocio de seguridad privada y pruebas de confianza, y que les iba bien, muy bien. Es casi poético en el peor sentido. Convirtieron mi historia en un producto, en un modelo, en un servicio para otros hombres desconfiados que quieren sentirse inteligentes. La primera vez que vi una publicación de ese negocio sentí que me faltaba el aire. No era que estuvieran escondidos, era que estaban orgullosos. Hablaban de protocolos, de control de riesgos, de evaluación de lealtad, con lenguaje corporativo, como si estuvieran vendiendo auditorías y no destruyendo relaciones. Y lo peor fue darme cuenta de que mucha gente los aplaudía, especialmente hombres que comentaban cosas como, así se hace, o, por fin alguien les pone pruebas. Me quedó clarísimo que, para cierto sector, yo no era una persona, era un ejemplo que se usa para asustar a otras mujeres. Durante un buen tiempo me negué a salir con alguien. No por arrepentimiento, sino porque cualquier relación empezó a sentirse como un campo minado. Si un hombre me hacía una pregunta mínima sobre mi pasado, yo lo interpretaba como interrogatorio. Si se quedaba callado unos segundos, yo imaginaba que estaba grabando. Si me presentaba a un amigo, yo veía a Mauro en cada esquina. Era una paranoia que me daba rabia admitir porque yo siempre me he considerado una mujer intuitiva, no una histérica. Pero el trauma no te pregunta si te parece elegante, solo se instala y se vuelve costumbre. Aún así, la vida siguió, y apareció un hombre maravilloso y millonario, de esos que parecen diseñados para rescatarte del desastre. Me trataba como reina, me llevaba a lugares bonitos, me daba detalles sin que yo tuviera que pedirlos, y en teoría yo debería haberme sentido segura. Todo el mundo a mi alrededor decía que por fin me había tocado algo bueno, que ahora se había aprendido. Me daban discursos como si mi vida fuera una novela moral. Yo asentía y sonreía, pero por dentro estaba en guerra, porque cada gesto amable me parecía sospechoso, como si la amabilidad fuera el disfraz perfecto de otra prueba. Con el todo era demasiado armonioso, demasiado generoso, demasiado limpio, y mi cabeza, en lugar de agradecer, empezó a buscar grietas. Si me decía que confiaba en mí, yo escuchaba, te estoy observando. Si me pedía que lo acompañara a una reunión y presentaba a un amigo suyo, yo imaginaba un motel, una grabadora, otra emboscada. Yo odiaba sentir eso porque, honestamente, yo no quería volver a ser la mujer del vídeo, yo quería ser alguien nueva. Pero el fantasma de la trampa de Esteban se colaba incluso en los momentos más tranquilos, como un recordatorio de que la confianza no existe, solo existe la actuación. Hace una semana ocurrió lo que terminó de romperlo todo. Mi novio actual me organizó un viaje sorpresa, algo romántico, un hotel bonito, cenas, y yo debería haberlo disfrutado. En el último día, me propuso matrimonio, con un anillo que brillaba demasiado como para ser real, con un discurso que sonaba perfecto, con una sonrisa tan segura que mi cuerpo lo interpretó como amenaza. Yo no vi amor, vi puesta en escena. Mi pecho se cerró, mi corazón se aceleró, y antes de que pudiera controlar nada, le di una cachetada y le grité quién le pagaba para hacer eso, como si estuviera desenmascarándolo. La cachetada sonó más fuerte que cualquier explicación que yo hubiera podido dar después. Él se quedó paralizado, con la mano tocándose la cara, y en su mirada no había culpa ni estrategia, había dolor auténtico, ese dolor que no se actúa. Yo vi el anillo en el suelo y sentí un segundo de lucidez horrible. Esa vez no había grabadora, no había Esteban detrás de una cortina, no había Mauro riéndose. Solo había un hombre que me amaba y una mujer que ya no sabe recibir amor sin convertirlo en amenaza. Ese segundo de lucidez fue peor que la vergüenza,
porque fue reconocer que la trampa real ya estaba dentro de mí. Él me dejó, por supuesto. No con gritos ni insultos, sino con una calma triste que me recordó demasiado a Esteban, y esa comparación me dio ganas de gritar otra vez. Me dijo que no podía vivir con alguien que lo veía como enemigo, que no merecía pagar por fantasmas ajenos, que yo necesitaba ayuda, no un anillo. Y se fue, dejando la habitación llena de una quietud insoportable. Yo me quedé mirando mis manos como si no fueran mías, porque en mi cabeza yo estaba defendiéndome, pero el mundo vio exactamente lo que era, paranoia descontrolada. Ahora estoy sola, y lo peor no es la soledad, es el sabor amargo de haber bloqueado mi propia felicidad. Esteban y Mauro siguen facturando millones con su negocio, reforzados, triunfando, convertidos en ejemplo de inteligencia masculina. Y yo me quedé con una desconfianza que me arruina cualquier posibilidad de algo real, como si mi castigo no hubiera terminado con el divorcio sino que se hubiera instalado como modo de vida. Lo más cruel es que yo sigo furiosa, no porque me hayan engañado ellos, sino porque el mundo aplaudió su trampa y me dejó a mí cargando la locura que provocaron. Y aunque me digan que ya pasaron 2 años, yo siento que sigo en ese motel, con una grabadora frente a mí, con preguntas que no tenían derecho a hacerme. Solo que ahora la grabadora está dentro de mi cabeza, y soy yo la que se interroga y se sabotea. Mi problema ya no es que me pongan pruebas, mi problema es que empecé a ver pruebas donde hay amor. Y esa es una amenaza más grande que cualquier papel de divorcio, porque no hay juez al que pueda apelar cuando la que destruye todo soy yo. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, te quedaste sola no por Esteban, sino por ti. Nadie te obligó a cachetear a un hombre que te amaba. Sigues culpando a la trampa, para no admitir que eres destructiva incluso cuando te dan algo bueno. Respuesta de la OP, me encanta la facilidad con la que reducen una reacción traumática, eres destructiva, como si mi cuerpo no hubiera aprendido a defenderse a golpes después de lo que me hicieron. Ustedes creen que el trauma es una excusa bonita que uno guarda en un cajón y ya, pero no funciona así. Y sí, fue una reacción horrible, pero que yo reaccione mal no convierte a Esteban y Mauro en inocentes ni borra que ellos me dejaron así. Usuario anónimo 2 dice, la justicia poética es perfecta, los traidores prosperan porque fueron listos, y tú te arruinas porque no puedes dejar de mentir, manipular y victimizarte. El único patrón constante eres tú. Respuesta de la OP, fueron listos, qué frase tan reveladora, como si ser listos justificara ser miserables. Ustedes admiran la crueldad cuando viene envuelta en estrategia y luego se sorprenden de que el mundo sea un basurero emocional. Si el patrón constante soy yo, entonces también es constante que la gente celebre cuando una mujer se rompe, porque les sirve para sentirse superiores. Yo no pedí ser el caso de éxito de 2 tipos enfermos, pero claro, es más cómodo llamarme loca que cuestionar por qué ese negocio existe y por qué tanta gente lo aplaude.